Bueno, empecemos. Encuentro con la educación preescolar. Crece indignación y rechazo por entrega de preescolar a operarios privados ajenos a la educación en Bogotá por vía del proyecto 1050. Pues sí, esta fue una reunión que se realizó en la ADE el pasado jueves por convocatoria de la Junta Directiva porque quería recoger toda la problemática que está ocasionando el 1050 en las instituciones. Y nos encontramos con las docentes que entraron con el proyecto 901 cuando se amplió a prejardín y jardín, y estas docentes eran de integración social y pasaron a ser 500 docentes, si no estoy mal, Miguel. Así Tú es. estabas en ese momento dando la lucha porque estas docentes entraran nuevamente, que entraran, fueran parte de Secretaría de Educación. Esto se logró, 500 docentes que entraron y están en los jardines infantiles que se anexaron a las instituciones educativas, y el gran problema es que estos jardines pues quedaron bajo el mando de Integración Social y de Secretaría de Educación. Estas docentes les cambiaron el contrato y ahora pertenecen al 1050 y nos las están maltratando terriblemente porque les exigen que cumplan horarios, funciones y demás como si fueran de integración social. Es decir, no están 4 horas presenciales con los niños y 6 en la institución, sino que están 8 horas presenciales con los niños y solo les están reconociendo 2 horas extras, no tienen hora de almuerzo, les dicen que por ser docentes de integración social no tienen derecho a que les den apoyo con auxiliares técnicas, pero sin embargo sí tienen que llenar los mismos formatos de integración social y de bienestar familiar, que son formatos de 100, 120 preguntas también por niño, tienen que hacer unos formatos iniciando tienen que hacer unos formatos para iniciar y para terminar las actividades con los niños, o sea, un montón de requerimientos que no tienen por qué estar haciendo porque ellas pertenecen a la planta de personal de Secretaría Jairo. Heidi, es para que nos haga una precisión. Cuando habla de que a las profesoras les toca llenar una serie de formatos, uno se refiere a las profesoras que están integradas pues el 1050 con integración social y etcétera. Pues lo que quiero que nos aclare es si se le está poniendo esa tarea también a las docentes de la Secretaría de Educación. Es que son las docentes de Secretaría de Educación las que les están exigiendo que llenen unos formatos que son de integración social y de bienestar familiar. Las docentes de Secretaría de Educación no tienen y no deben llenar esos formatos porque no están dentro de sus funciones. Pero como esos jardines quedaron bajo coordinación de integración social, entonces les están exigiendo que cumplan las mismas funciones de las docentes o de los contratistas de integración social, y esto no debe ser así. Esto debe, considero que los que deben estar al cargo de estas docentes son los rectores y son ellos los que directamente deberían estarles diciendo sus horarios y sus funciones. O sea, que estás diciendo es que la orden que le están dando a las docentes de la Secretaría de Educación o contratadas por el distrito, se le están dando un jefe que no es el natural a las profesoras. No es jefe de ellas. O sea, las docentes están contratadas por Secretaría de Educación, más no por integración social. Creo que es muy importante señalar que todo esto que está planteando Heidi y Jairo fueron acuerdos suscritos entre la ADE y la Secretaría de Educación. Primer punto de los acuerdos del 2014, ADE, Sindoí y Secretaría de Educación, en la cual la planta de docentes, que como lo dice Heidi, pasa 500 compañeras que estaban bajo el régimen laboral de OPS, trabajando 8 o 10 horas, pasan a planta de Secretaría de Educación en carácter provisional, término indefinido, y tienen las 6 horas presenciales como el resto de los docentes. Ahí está el acuerdo. Si va a trabajar más son horas extras, y en ese orden de ideas para nosotros es muy importante ratificar eso. Estamos hablando de alrededor de 500 compañeras, y en las sedes escolares donde aún conviven, digamos,
maestras que pasaron a la planta de la Secretaría de Educación y maestras a la planta de integración social, nosotros hemos sostenido que en esas sedes escolares lo que debe hacer la Secretaría es nombrar un coordinador, un coordinador adscrito a la Secretaría de Educación, porque pues no puede seguir que las coordinadoras que están bajo Secretaría de Integración Social estén en sedes escolares que ahora están bajo la Secretaría de Educación y con planta de personal en diferentes circunstancias, obviamente mejores que las que están en Secretaría de Integración. Yo creo que esto es muy importante ratificar este punto, que fue una conquista que hoy sigue defendiendo la ADE en las recientes negociaciones que tiene la ADE con la Secretaría de Educación, y que la Secretaría de Educación insiste en violentar estos acuerdos, pero sobre todo la dignidad de las maestras y maestros y la necesidad de que hayan coordinadores de la Secretaría de Educación en las sedes que se les adscriben a los rectores. Además, los rectores tienen que responder por unas sedes cuya orientación y planes de estudio y lo que se determine en los órganos de gobierno escolar no tiene sentido que no tenga ningún efecto el plan curricular y las actividades y el plan de estudio, porque Secretaría de Integración sigue insistiendo que en las sedes escolares que están adscritas a Secretaría de Educación, colegios oficiales, se imponga lo de la primera infancia, lo del 0 a siempre y todas estas circunstancias que nosotros hoy no aceptamos en Bogotá ni en el país. Igualmente hay que recordar que también nos comentaron las profesoras que estuvieron en el encuentro de unas horas extras en la misma jornada. Eso es ilegal, eso no es posible. Y en la semana no pueden haber más de 10 horas extras. De ahí para allá, si a alguien le ha pasado eso, si ha pasado eso, ¿quién dio la orden? Porque esa persona que les da esa orden de ese trabajo extra tiene que pagarlo. Bueno, el otro problema es que en el pliego de peticiones de la ADE, en el numeral 4, dice no más 10.50. No quedó la claridad de que es no más 10.50, obviamente con operadores externos, es decir, en nuestro caso, caja de compensación. El 10.50 pues está amarrado a la política ya nacional de 0 a siempre, que es una atención integral a la infancia, y por eso en Bogotá lo componen Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud y Bienestar Familiar. Pues es muy difícil que nos quiten el 10.50, pero lo que nosotros queremos desde la ADE es que no entren a los colegios lo que ellos llaman agentes educativos externos, sino que sean directamente contratados por Secretaría de Educación. Entonces, pues, porque habían también compañeros que están directamente con el 10.50 de Secretaría, que son maestros casi todos en artes, sea danza, música, teatro, e incluso educación física, que vienen trabajando ya hace varios años con el 10.50, dando apoyo a los proyectos institucionales, y esto es así como debe ocurrir en las instituciones, no con agentes externos, no a la tercerización, no a la explotación de los compañeros que están con las cajas de compensación, sino un trabajo que realmente dé apoyo y de esos anexos en preescolar que no teníamos. Entonces, para que los compañeros estén tranquilos, la ADE no está negociando que lo saquen, sino todo lo contrario, es la protección de nuestros educadores. Es muy importante esto que acabas de subrayar. Aquí lo que se está haciendo es desvirtuar lo que en inicio fue el otro proyecto del 901 y ahora el 1050, desvirtuarlo. Recuerden que como está acordado y pactado, fueron 1.850 maestras y maestras nombrados con recursos propios para prejardín y jardín, más las 500 maestras que provenían de Secretaría de Integración. Para el prejardín y jardín, el gobierno anterior, bajo la dirección de Petro, y en estos 1.850 fueron maestras, más las 500 vinculadas en las condiciones favorables. Hoy lo que pretende el gobierno distrital es desvirtuar el proyecto, sacando a las 1.850 maestras de manera paulatina y reemplazándolas por convenios en las cajas de compensación, y el convenio de la caja de compensación
o con otras entidades, implica simple y llanamente que las maestras que hoy están, pues son cambiadas por las maestras contratadas en esas entidades como con subsidio por OPS. Y empiezan por la parte más débil del nudo, del ovillo, y es las compañeras, las 500 compañeras, de las 1850, las 500 compañeras que dependen del convenio Secretaría de Integración, Secretaría de Educación. Es muy importante que la ADE se haya puesto a la cabeza de la defensa de las maestras y maestras de planta de Secretaría de Educación en el distrito para los grados de preescolar, y es muy importante el trabajo que ha venido haciendo el CEI y el círculo de preescolar bajo la dirección tuya, Heidi. Muchas gracias, Miguel. El compromiso de la Junta Directiva, pues obviamente con nuestro compañero Andrés Cubides, fue llevar las denuncias de estos abusos de las compañeras por parte de Integración Social y pues obviamente continuar en la negociación con el punto del 1050 de sacar estos agentes educativos y dejar nuestros compañeros todos de la planta docente de la Secretaría, pero esto lo ampliaremos en 8 días en el siguiente programa, donde tendremos invitados compañeros que tienen esas dificultades, ya sea compañeros de Secretaría que están en el 1050, compañeros que están desde los jardines de integración social y los que están empezando con este proyecto en las aulas. Pero desde ya es una causa y un motivo muy poderoso para el paro distrital del 30 de mayo frente a Secretaría de Educación, que prefiere, en cambio, un plan de desarrollo distrital, un plan de negocios, y en este caso con las CAS de compensación, a costa de los niños, a costa de los maestros y a costa del preescolar. Sí, señor. Y empezamos la invitación. El 30 nos vemos en la plazoleta de la Secretaría porque tenemos que hacernos visibles desde los maestros de educación inicial hasta los maestros de 11 grado y más. Sí, un elemento más para participar en el paro, más otros que tocaremos hoy en nuestros encuentros pedagógicos de renovación magisterial.